Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adela Fernández, te doy la bienvenida a Reemocionate y hoy hablamos de cambio. En particular, nos vamos a centrar en una inquietud que seguro que en algún momento has sentido, incluso puede que ahora mismo estés sintiendo, y que tiene que ver con todos esos momentos en los que queremos realizar algún cambio, incorporar un nuevo hábito e incluso conseguir una meta, pero por muy claro que tengamos este objetivo, por muy claro que tengamos esas acciones o esos recursos que vamos a usar, parece que el camino se hace muy cuesta arriba. Podemos llegar a sentir que todo va a contracorriente y plantearnos si realmente tiene sentido hacer ese cambio, si lo estamos haciendo bien e incluso quizás a veces nos lleve a abandonar. Estas sensaciones son muy habituales y es normal que aparezcan. El punto está cuando nosotros sentimos que nos genera muchísima lucha y mucho conflicto con nosotros mismos y cuando en un momento dado nos pueden servir para validar lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos. Uno de los ejemplos clásicos de estas sensaciones es cuando queremos hacer algún cambio en nuestra alimentación, nuestra actividad física, quizás con un objetivo de perder peso, ganar masa muscular o sentirnos más tonificados. Si durante el proceso, por muy claro que tengamos esas actividades, sentimos que estamos invirtiendo mucho esfuerzo, mucha energía, dedicando mucho, pero quizás esos resultados que estamos consiguiendo no se corresponden con la imagen o con la expectativa que teníamos, podemos entrar en esa rueda de la frustración, de la desmotivación e incluso plantearnos si realmente nosotros podemos conseguir ese objetivo. En el vídeo de hoy vamos a ver 7 aspectos que activan estas resistencias y que tienen doble cara. Por un lado pueden ser grandes aliados y motivadores para avanzar hacia ese objetivo, pero también en un momento dado pueden generarte muchísimo conflicto añadiendo esa desmotivación. El punto está en usarlos como ese punto de partida, que sea ese checklist para tú en un momento dado ver cómo te estás relacionando con ellos, cómo los estás definiendo en cada parte del proceso. Si te interesa contenido específicos a la hora de gestionar y adaptarte a los cambios, te invito a que cheques la lista de reproducción, ya que hay una lista específica, concreta, dedicado a este contenido y de esta manera te es más fácil localizarlo. Dicho esto, vamos a ver estos 7 aspectos que te quiero compartir en el vídeo de hoy que te van a ayudar muchísimo a la hora de avanzar y conseguir esos objetivos que te has planteado. Aspecto número 1, estado mental y emocional. Nuestro estado mental y emocional va a condicionar muchísimo, no solo a la hora de elegir esas acciones que vamos a hacer, sino sobre todo a la hora de interpretar lo que estamos viviendo, lo que está sucediendo y esos resultados que estamos consiguiendo. Ya sabemos que nuestro cerebro no distingue entre realidad y ficción. En este sentido, todo aquello que nos repetimos de una forma más constante o que le damos mucha importancia o mucha intensidad, lo que va a hacer es que nuestro cerebro lo va a interpretar como lo real. Si tú dices, no puedo, no vale, no sirvo, total, ¿para qué estoy haciendo esto? Seguro que me va a ir mal, seguro que este resultado no lo voy a conseguir. Obviamente, al final es mucho más probable que ese escenario se te presente en tu vida, porque ya estás predispuesto a esos resultados. E incluso puede ser que aunque los resultados no sean esos, tú los estás interpretando y lo estás recibiendo de esa manera. De la misma manera, el componente emocional juega un papel importante. Ya sabemos que todos los cambios producen cierto estrés en nuestro organismo. Por eso, si paralelamente tú estás viviendo un momento de muchísimo estrés, de muchísima ansiedad o un cuadro emocional conflictivo, pues quizás transitar ese cambio va a ser mucho más difícil. O por lo menos ahí tienes que prestar atención exactamente y ser consciente de lo que estás sintiendo, de lo que estás pensando y qué estás necesitando en esos planos mental y emocional. Al final, como te digo, siempre la clave está en esa conciencia, en ese equilibrio y en esa flexibilidad a la hora de elegir esas acciones, siendo siempre muy consciente, valga la redundancia, de cómo tú te estás encontrando a todos los niveles. Y esto me lleva al aspecto número 2, repetir sin adaptar. Cuando queremos realizar algún cambio, incorporar un nuevo hábito, avanzar hacia un objetivo, es normal que busquemos información de cómo hacerlo. Quizás en libros, en vídeos, en fuentes profesionales o incluso en consejos con amigos. Y está bien recopilar toda esta información. Sin embargo, el conflicto surge que en la mayoría de las ocasiones incorporamos esas acciones, las repetimos, reproducimos esos patrones sin validar cómo se adaptan a nuestras circunstancias, a nuestros horarios, nuestras necesidades, nuestros recursos, nuestras posibilidades, nuestras prioridades. Este paso aparentemente tan obvio y tan trivial lo pasamos por alto y se acaba convirtiendo en ese talón de Aquiles en los procesos. Entramos en lucha con nosotros mismos, empezando a cuestionar de, oye, ¿por qué si al otro le funciona, a mí no me funciona? ¿Seré que lo estoy haciendo mal? Y justamente ponemos el foco en esa invalidez de nosotros mismos en vez de prestar atención a cómo hemos incorporado o hemos adaptado esa acción en nuestra rutina.
Nosotros también estamos en continuo cambio, y no solo físicamente, sino también a nivel mental y a nivel emocional. Tú puedes vivir hoy algún tipo de circunstancia, una vivencia, una conversación, que te llegue algún tipo de información que te haga replantearte cosas que a lo mejor para ti hoy están muy claras o de las que estás muy seguro. Y esto justamente hay que trasladarlo a todas esas acciones que nosotros hacemos en nuestro día a día para conseguir un objetivo. No se trata simplemente de como esta persona lo funcionó, voy a repetirlo yo también. Lo puedes repetir, pero siempre pasando ese filtro personal. Así que en este punto mi invitación para ti es, de todas esas acciones que ahora mismo estás haciendo para conseguir un objetivo o hacer algún cambio, ¿cuáles de ellas realmente has adaptado o te has preguntado si se adaptan a tus circunstancias actuales? Ahora bien, para que realmente esto sea coherente y sostenible en el tiempo, tienes que prestar atención al aspecto número 3, que es el contexto. Ser consciente de cuál es nuestro contexto real a todos los niveles es algo que subestimamos, porque claro, si se trata de mí, ¿quién me va a conocer mejor que yo? Sin embargo, en muchas ocasiones desconocemos muchos de los aspectos o características de nuestro contexto, o quizás le damos más importancia a unos que otros. Sin embargo, a veces pueden aparecer diferencias entre lo que creemos y pensamos a nivel consciente y lo que realmente estamos sintiendo. Recuerda esa frase de una cosa es lo que sabemos y otra cosa muy diferente lo que creemos que sabemos. Y siguiendo con el ejemplo de la alimentación, que es muy cotidiano, te voy a hacer una pregunta. ¿Crees que tendría sentido construir la misma dieta basada en los mismos alimentos por la imagen que tenemos de ellos para una persona que vive en un país nórdico a otra persona que vive en el desierto? Claro que no, ¿verdad? En esta situación vemos muy evidente que no tiene sentido que ambas personas tengan la dieta basada en los mismos alimentos, porque ese entorno, esa actividad y ese contexto va a condicionar mucho esa preferencia o esa prioridad por unos alimentos en vez de otro. Sin embargo, algo tan básico que vemos en terceros, con la alimentación por ejemplo, cuando lo trasladamos a nuestro terreno parece que perdemos el norte, que vemos borroso y no hacemos esa validación o esa adaptación ni ese análisis de nuestro contexto a todos los niveles. Nuestro contexto físico, nuestro contexto de movilidad, nuestro contexto de necesidades físicas, nuestro contexto emocional, mental, etc. Me has oído decir en muchísimas ocasiones que el autoconocimiento es nuestro mayor poder, y es que justamente esta es la base de este punto. En la medida que nosotros somos cada vez más conscientes de todas esas necesidades y esas características en nuestro entorno 360, más fácil nos va a ser no solo reconocer ese contexto real, sino adaptar esas acciones para poder conseguir ese objetivo, ese cambio que queremos. En otro caso es mucho más difícil que esas acciones realmente se adapten a ti y a lo que tú estás necesitando. Y con esto llegamos a otro aspecto importante, que es la información. Realmente los puntos anteriores lo podríamos recoger en en el de la información, el darnos ese permiso y ese espacio para reflexionar, para buscar información, para clasificarla, validarla, seleccionarla y ver cuál realmente va a enriquecer nuestro propio proceso. Fíjate que antes te comentaba lo del peso. Si yo me quedo simplemente con el número que aparece en la báscula como único indicador para ver si estoy en unos valores óptimos de salud, pues al final lo que voy a tener es una imagen mucho más distorsionada de ese resultado, pero también voy a añadir muchísima más carga y mucho malestar al proceso, porque puede ser que hay otros valores que me estén indicando que efectivamente estoy mejorando, estoy avanzando, por ejemplo el nivel de masa muscular, que solamente fijándome con ese número que aparece en la báscula no estoy viendo. Por eso es importante en todo momento tener muy claro de cuál es la información con la que cuenta y sobre todo con qué información estás validando tu proceso a la hora de conseguir ese resultado. Y si bien estos 3 puntos los podríamos centrar en la primera fase del proceso antes de ponerte a hacer, los siguientes 3 puntos están muy enfocados a el hacer, mientras estás haciendo, mientras estás avanzando, qué estás sintiendo y chequear cómo te relacionas con cada uno de ellos. El siguiente aspecto que te quiero compartir es el acompañamiento. Es claro que existen muchas cosas que puedes hacer solo y también hay muchas cosas que puedes hacer acompañado. De lo que se trata es de ser consciente en cada momento de qué estás necesitando y qué te haría más fácil transitar esa parte del camino. Y cuando hablamos de acompañamiento me refiero a un profesional, un grupo de apoyo, una charla terapéutica de desahogo, un amigo, etc. Cualquier instrumento que en un momento dado te ayude a transitar esa parte del camino, reduciendo el estrés, la ansiedad y sobre todo de una forma más consciente, recolocándote entre lo que estás haciendo, lo que quieres y lo que estás consiguiendo. Siguiendo con el ejemplo del peso, por ejemplo, hace unos meses a mí me pasó que fui a un endocrino que lo único que se fijaba era el número de la báscula y en tablas de dietas típicas.
Obviamente, por lo que ya te he contado, este profesional no es un buen acompañante para mí en este momento. Al final de lo que se trata es de tener clara toda esa información con la que cuentas, tener claro cómo estás viviendo tú el proceso, qué estás necesitando y buscar ese acompañamiento que realmente te ayude a ti en ese momento puntual o durante todo el camino. Aspecto número 6, la comparación tóxica. Cada persona es única y cada proceso es único, y cuando nosotros entramos en esa lucha y en ese conflicto de comparación con los otros o incluso con nosotros mismos, lo que conseguimos es el efecto contrario. Intensificamos muchísimo más esa lucha, ese malestar, y nos distanciamos de lo que estamos consiguiendo. Puede ser que en un momento dado empecemos en esa comparación de, pero si el otro lo consiguió, ¿por qué yo no? Si esta persona, por ejemplo, adelgazó y yo no he adelgazado haciendo lo mismo, es que algo está mal conmigo. O incluso puede ser que tendamos a compararnos con nosotros mismos o con una versión de nosotros mismos. De esto te hablaba en este vídeo de aquí, en el de la culpa. En muchas ocasiones tenemos una imagen de cómo nosotros vamos a transitar un proceso o incluso de los logros que conseguimos en un momento dado haciendo esas acciones. Pero quizás si en este momento lo volvemos a repetir o esa imagen o ese avance no casa con lo que tenemos en la mente, lo que hacemos es culpabilizarnos y entrar en lucha con nosotros mismos. Por eso es importante ser muy consciente de este activador, de esa comparación tóxica. La comparación por sí misma es una herramienta que nos ayuda a validar cómo estamos avanzando con respecto a una serie de indicadores. La clave está que esos indicadores tienen que ser los más objetivos posibles y sobre todo que nos ayuden a tomar conciencia real de ese proceso, no añadirnos más tóxico o más estrés o ansiedad durante el mismo. Así que si en algún momento te encuentras en esa rueda de la comparación, respira profundamente y toma perspectiva. Trata de identificar qué estás necesitando, con qué te estás comparando, cuál es ese primer pensamiento o ese que se repite con más frecuencia y sobre todo, cuál es esa consecuencia final. El hecho de compararte, ¿con qué te está conectando? Quizás te estás invalidando a ti mismo, estás invalidando el proceso o estás invalidando la meta. Como te decía, puedes usar esa comparación a tu favor como instrumento autorregulador y no de castigo. Y esto me lleva al último aspecto que te quería compartir en el vídeo de hoy, que es la desvalorización de los logros. Tenemos una tendencia a fijarnos más en lo que nos falta que en lo que hemos conseguido, y esto lo que nos lleva a ese bucle de nunca es suficiente o incluso lo estamos haciendo muy mal. Sacamos ese látigo en vez de realmente abrazar o felicitarnos por esos pasos que vamos dando. Hace tiempo leí en un libro una metáfora que viene al pelo a este punto y que te quiero compartir. Imagínate que tu vida es como una montaña y para ti lo que tú tienes en mente es que el éxito lo vas a tener cuando llegues a la cima. Empiezas a subir, empiezas a transitar todas esas experiencias a lo largo de la ladera de la montaña, pero cuando llegas a los 700 metros de altura, por ejemplo, sufres un accidente y ahí tu vida termina. Ahí, como no has llegado a esa cima que tenías en mente inicialmente, significa que todo lo que conseguiste por el camino fue un fracaso y que lo hiciste realmente mal. Pues está claro que no. Y esto para mí se traduce en que tenemos que aprender a darle mucha más importancia a esa metodología en el proceso que al resultado final en sí mismo. Y esto no significa que esa meta final no sea importante, porque al final va a ser a modo de brújula, pero que al final tu energía, tu atención y tu foco esté en cada paso que vas dando, porque cada paso que vas dando es en sí mismo un éxito y es un logro, y el hecho de desvalorizarlo, no tenerlos en cuenta, incluso de negarlo, lo único que hace es añadirte muchísima más carga e invalidarte a ti mismo y a todas esas acciones que estás poniendo en marcha. Uno de los aspectos que te puede ayudar en este punto es incorporar esos indicadores de seguimiento en el corto plazo, que no simplemente tengas en mente esa meta que quieres conseguir, sino que tengas a corto plazo esos indicadores que te permiten darte cuenta de todo lo que vas consiguiendo y también hacer esa adaptación o esos cambios en función de lo que en cada momento estás necesitando. Porque otra de las cosas que a veces sucede es que tenemos en mente un objetivo, pero somos muy rígidos en ese proceso. También tenemos muy claro cómo queremos llegar ahí y no permitimos que haya ningún mínimo de desviación. Sin embargo, esa flexibilidad y esa adaptación del proceso es totalmente necesario.
Que tú cambies eso no significa que no vayas a conseguir ese resultado. Significa que a lo mejor la forma en la que llegas, el tiempo en el que llegas o incluso la visión que vas a tener cuando llegues va a ser diferente. Como ves, al final estos 7 aspectos, aunque los hemos mencionado de forma independiente, se retroalimentan los unos a los otros. El hecho de que tú en un momento dado te permitas hacer esa búsqueda de información y adaptación de esas acciones te va a permitir reducir esa carga de repetir acciones sin adaptarlas a ti, sin validarlas desde ti. También te va a ayudar muchísimo a gestionar todos esos imprevistos que puedan surgir en el camino y a prestar muchísima más atención a esos logros, a esos pasitos que vas consiguiendo. Cuando nosotros nos planteamos un objetivo, una meta o un cambio, una cosa es que ese cambio, transitar todo ese proceso, sea un reto o sea un desafío, y otra muy diferente es que nos suponga un sufrimiento y un dolor. Al final, todos estos indicadores te van a ayudar a modo de validación para ver en qué punto te encuentras con respecto a cada uno de ellos y que realmente ese tiempo y esa energía y ese esfuerzo que estás invirtiendo de esos resultados en positivo. Que no tengas esa sensación de que siempre vas a correr contra corriente o que tienes que sufrir muchísimo para lograrlo. Al final, podemos resumir los pilares de todo proceso de cambio en autoconocimiento, escucha, adaptación, flexibilidad y compromiso. En el momento que alguno de ellos falte o esté en desequilibrio, es probable que aparezcan esas sensaciones de lucha o de resistencia al cambio. Deseo de todo corazón que este vídeo te sirva como punto de partida, como ese checklist para ver cómo te encuentras con cada uno de estos puntos en esa meta o en ese cambio que ahora quieres realizar. Recuerda que esto lo puedes aplicar al principio o durante ese proceso. Déjame en los comentarios si mientras has escuchado este vídeo te has caído en la cuenta de que tienes que empezar a prestar atención a un punto en particular. Me encantará leerte. Como siempre, te doy las gracias por haberme acompañado un vídeo más. Te mando un beso enorme, un gran abrazo cargadísimo, muchísima buena vibra y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.